avisan cuando ya lo tengan. Su cuaderno de notas. Ya estamos. Muy bien, María Fernanda. Por ahí había alguna situación de notas con algunos de ustedes porque había problemas con sus archivos. Entonces, por ahí les van a aparecer sus notas ya dentro de poco. Por lo demás, Andrés, ¿se recuerda usted qué fue lo que tratamos la sesión anterior? Permítame, estoy buscando mi cuaderno. Disculpe. Su cuaderno de notas, por eso Sí. les pedí el cuaderno. Teodoro, ¿se recuerda usted en lo que encuentra sus notas, André? Licenciada, buenas tardes. La clase anterior fue el cuestionario, pero... Pero la sesión anterior. La sesión anterior no estuve, licenciada. Ay, Teodoro, ya va a ver. Pero ya me estoy poniendo al día. No, eso lo vimos hace rato. El pagaré. Pagaré lo vimos hace rato. Ver. Vimos factura cambiaria y contrato de compraventa mercantil al crédito. ¿Estamos por ahí, André? Pues me dicta que tengo un desorden yo. Como de costumbre, usted. Por ahí vamos a ver dónde está nuestro código. María Fernanda, ¿se recuerda usted que vimos de la factura cambiaria? ¿Qué dijimos de la factura cambiaria? Que era un título de crédito cuyo origen se le asigna al área latinoamericana y que era como título típico. Vimos según lo que decía Carlos Kerskovich y Silvio Lisoprausky y cierta definición del Código de Comercio, los elementos personales que eran esenciales y secundarios, las características, los plazos en la factura cambiaria y muchos artículos. Muy bien, María Fernanda. También está el artículo 591, que lo leímos en clase con respecto a lo que la compañera mencionó ahorita. Muy bien, ¿qué tal, Juan Luis? Qué gusto saludarlo. Los requisitos, ¿verdad, André? Sí. Vimos la factura cambiaria. De la factura cambiaria dijimos que es un título de crédito representativo de mercaderías que se relaciona. Hola, Iván, qué bueno saludarle. ¿De dónde se nos está conectando? Gracias, licenciada. Buenas tardes. Pues ahorita de mi casa. Hoy sí qué bueno. Qué bueno. Entonces aproveche. Encontramos sí, gracias, la factura cambiaria. Dijimos que se relaciona en forma directa, André. Lo estaba diciendo usted por ahí, con el contrato de compraventa mercantil al crédito. Encontramos entonces que nos vamos al libro cuarto y tenemos ahí el contrato de compraventa mercantil. Es el primer contrato que nosotros encontramos de los contratos mercantiles en particular. ¿Alguien ya lo ubicó? ¿Dónde tenemos la compraventa mercantil, jóvenes?
Está en el artículo 695, licenciada. El 695 que establece la compraventa mercantil, y ahí tenemos venta contra documentos. Encontramos que dentro de esas compraventas, pues vamos a tener la compraventa mercantil al crédito. Esa compraventa mercantil al crédito es la que provoca la creación de la factura cambiaria. Encontramos entonces que el negocio subyacente que da origen a la factura cambiaria es un contrato de compraventa mercantil al crédito. Vean ustedes, encontramos ahí que hay modalidades de la compraventa mercantil y podemos mencionar en el 697, para que ustedes lo vayan ubicando, tenemos en la modalidad de compraventa libre a bordo FOB. El FOB, el FAS, el CIF y el CF son Incoterms. Incoterms son términos internacionales de comercio internacional. Ahí se entiende bien eso porque son los términos. Estamos en el 697. Encontramos, sí, está bien. Encontramos entonces que tenemos compraventa de mercancías, pero esas mercancías pueden estar en tránsito, pueden ser objeto de transportación de un lugar a otro. Entonces encontramos que si hay esas mercaderías en la compraventa mercantil, pues hay una compraventa que está contenida en la factura cambiaria. Encontramos que esa compraventa puede ser contra documentos, puede ser de cosas en tránsito, que es lo que nos interesa para otros títulos de crédito. Y encontramos que hay modalidades de esa compraventa y de esa transportación que al final se hace de esos productos, de esas mercancías compradas. Entonces tenemos que hay esa compraventa libre a bordo FOB. ¿Qué significa la compraventa libre a bordo FOB? Pues que se va a entregar la mercadería a bordo del buque, adentro del buque, o del vehículo que va a transportar las mercaderías. Y cuando están colocadas a bordo del buque, adentro del vehículo, entonces hay la responsabilidad trasladada del vendedor al comprador. Esa es la variante. Encontramos también, si ustedes ven el 698, que está la compraventa mercantil y es que debe colocarse la mercadería a un costado del buque. Por eso dice FAS. Al estar colocada a un costado del vehículo que va a hacer la transportación de esas mercaderías, pues entonces esas mercaderías que están a ese costado van a transferirse en sus riesgos. ¿De quién se transfiere el riesgo? Del vendedor al comprador. Vean, el anterior debe estar adentro del vehículo de transportación para que el riesgo se traslade al comprador. En la compraventa a un costado del buque, FAS, deben estar a un costado de ese vehículo que va a transportarlas, a un costado del avión, a un costado del tráiler, a un costado del buque, para que se traslade el riesgo de la compraventa de vendedor a comprador. Tenemos en el 699 la compraventa de costo, seguro y flete. ¿Qué quiere decir eso? Que incluye el costo de las mercaderías, incluye el seguro de las mercaderías, es decir, se celebra otro o se autoriza otro contrato y entonces las mercaderías están aseguradas. Y finalmente se paga el transporte, ese es el flete, se paga el transporte de esas mercaderías. Al recibir finalmente el destinatario o el comprador o propietario de las mercaderías, si está conforme con lo que recibió, hasta ahí se traslada el riesgo. Por eso decimos
es la compraventa, costo, seguro y flete, CIF. Costo, seguro y flete. Son términos en inglés, por eso es de que son otras letras que aparecen ahí, el CIF. Cost, insurance, que es el seguro, y flete, que es el flete. Entonces encontramos ahí que está la compraventa, costo, seguro y flete, o los transportistas siempre están hablando de la compraventa CIF. Vamos a transportar mercaderías en forma CIF. ¿Qué quiere decir eso? Que el vendedor asumió la responsabilidad de pagar el costo de las mercaderías. Están aseguradas esas mercaderías, se autorizó un contrato de seguro por ellas y finalmente tenemos el flete, o sea, la transportación de las mercaderías hasta su destino final, que es donde las va a recibir el comprador. Entonces, ahí tenemos modalidades de la compraventa. Finalmente, tenemos la compraventa CF. ¿Qué quiere decir la compraventa CF? Pues quiere decir que se hizo responsable el vendedor del costo y el flete, pero ya no van aseguradas. Y eso fue lo que admitió en la contratación el comprador. Por lo tanto, el precio de las mercaderías ya fue pagado, el transporte de las mercaderías ya fue pagado y conforme a esa entrega, el comprador va a tener por bien recibidas esas mercaderías, solo pagando costo y flete el vendedor, porque así lo negoció el comprador y el vendedor. Entonces, hasta ahí hay la transferencia del riesgo. Eso es en la factura cambiaria, en la compraventa mercantil al crédito. Vean ustedes imaginariamente en su factura cambiaria, ustedes veíamos que ustedes necesitan tener su mercadería. Ustedes compraron su mercadería, una gran cantidad de mercadería, pero luego encontramos que esa mercadería debe ser transportada. Si ustedes se van al 591, a partir de ahí van a encontrar su factura cambiaria, que ya la vimos. Encontramos los otros requisitos que debe de cumplir en el 594, que son además de los requisitos del 386. Entonces encontramos ahí que hay la forma de contratación de la compraventa mercantil al crédito a través de la factura cambiaria, que debe contener los requisitos del 386, pero también del 594. Y finalmente todos esos requisitos le dan la forma a la factura. Ahí se establece que deben de haber identificación de ese título de crédito, factura cambiaria. Debe existir las unidades con su costo, con su precio unitario de las mercaderías y el precio total de las mercaderías también. Encontramos entonces que esas mercaderías, les decía, deben de ser transportadas de un lugar a otro luego que se realizó la compraventa. Entonces, vamos a ver que hay transportación de mercaderías y entonces encontramos que hay otro título de crédito que podemos observar cuando nosotros encontramos esa adquisición de mercaderías que deben ser trasladadas de un lugar a otro. Y entonces encontramos ahí la posibilidad de otro título de crédito que nazca a la vida jurídica, pero que se va a relacionar directamente con contratos, porque ya dijimos que los títulos de crédito representativos de mercaderías se relacionan con títulos de crédito. Se relacionan con títulos de crédito. Entonces tenemos que, para poder tener la posibilidad de otro título de crédito que nace como consecuencia de la transportación de mercaderías, entonces nos aparece
la carta de porte o el conocimiento de embarque. Alguien que nos ubique dónde está la carta de porte o conocimiento de embarque y lo leemos. En el artículo 588, licenciada. Por favor, Andrea. Rutas permanentes. Los porteadores o fletantes que exploten rutas de transporte permanentes bajo concesión, autorización o permiso estatal podrán expedir a los cargadores cargas de porte o conocimientos de embarque que tendrán el carácter de títulos representativos de las mercaderías objeto de transporte. El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas por vía marítima. La carta de porte servirá para amparar mercaderías transportadas por vía aérea o terrestre. Entonces tenemos ahí en el 588, María Fernanda. Tenemos ahí la carta de porte y el conocimiento de embarque. Ya decíamos que la carta de porte y el conocimiento de embarque son dos títulos de crédito. ¿Cuándo tenemos que utilizar la creación de carta de porte? Cuando el medio de transporte va a ser terrestre o aéreo. Si en el contrato de transporte se contrató que el transporte va a ser vía aérea, nace a la vida jurídica una carta de porte. Si el contrato de transporte establece que la transportación va a ser vía terrestre, nace la carta de porte. Y si el contrato de transporte establece que el medio de transporte es por la vía marítima, entonces nace el conocimiento de embarque. Ahí tenemos entonces que hay conocimiento de embarque, hay carta de porte. Eso está en el párrafo segundo del 588. Ahora bien, ¿cuántos requisitos, qué requisitos debe de contener esta carta de porte o el conocimiento de embarque? Lo tenemos en el 589. Además de los requisitos del 386, vamos a cumplir con los requisitos del 589. Si ustedes ven, ahí tenemos 12 requisitos. Quiere decir que si hoy nos preguntaran cuántos requisitos deben cumplirse en las cartas de porte o en los conocimientos de embarque, pues entonces vamos a encontrar que a lo interno de nuestro ordenamiento jurídico vamos a tener 12 requisitos especiales y 5 requisitos generales. Si ustedes suman 12 más 5, ¿cuánto les da? 17. No me digan que eso está difícil. 17 requisitos, muy bien, Jennifer. 17 requisitos que deben de cumplirse en la carta de porte o conocimiento de embarque. Ahora bien, las cartas de porte y los conocimientos de embarque para tráfico internacional, pues se van a regir por leyes aduaneras, ¿verdad? Las leyes aduaneras son las que van a regir requisitos al externo de nuestro país para estos mismos documentos, si fuera el caso. Entonces, ahí tenemos el CAUCA, el RECAUCA, por ejemplo, que son leyes aduaneras. Encontramos entonces que ahí tenemos la carta de porte y el conocimiento de embarque. Ahora vayámonos a ver quién nos ubica el contrato de transporte y nos indica dónde lo encontramos. Eso está en el libro cuarto, pero ¿dónde de ahí? ¿Alguien ya nos encontró el contrato de transporte? Que estamos ahí en contratos. Alguien que nos establezca dónde tenemos nuestro contrato de transporte. Por favor, alguien que lo lea.
Artículo 794. Contrato de transporte. Por el contrato de transporte, el porteador se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Muy bien, ahí tenemos el contrato de transporte. Encontramos que el transporte va a ser por tierra, por aire o por mar, ¿verdad? Entonces encontramos ahí que el transporte va a ser marítimo, que el transporte va a ser aéreo, que el transporte va a ser terrestre. Encontramos que hay transporte de cosas y transporte de personas. Ahora nos interesa el transporte de cosas. ¿Por qué razón? Porque las mercancías son cosas. Alguien que nos lee el 805, por favor, ahí, André, tiene código. Muy bien. Artículo 805. Cargador. Denominarse el cargador remitente o consignante al que por cuenta propia o ajena encargado al portador la conducción de mercaderías. El cargador, junto con los efectos que sea objeto del contrato, deberá entregar la porteador los documentos que necesarios para el tránsito de la carga. Está obligado al mismo a indicar el portador de la dirección del consignatario, el lugar de la entrega y el número, peso, forma de embalaje y contenido en los fardos, con expresión del género y calidad de los efectos que contienen, y en caso que el portador pudiere realizar el transporte de diversos medios, identificará estos a la ruta que ha de seguir. Muy bien, André. Entonces encontramos ahí que tenemos el transporte de cosas. Hay que leer bien. Tenemos el cargador, o sea, el remitente de esas mercaderías o consignante de las mercaderías. ¿Quién es el consignatario? Entonces, el destinatario final de las mercaderías. Entonces, ahí tenemos que vamos a encontrar ese transporte de cosas. Dependiendo de si es por tierra, es por aire, va a haber esa vía de comunicación, la posibilidad de que se cree la carta de porte. Si es vía marítima, pues entonces el conocimiento de embarque. Veamos el 808 que tenemos ahí, la carta de porte. A ver, Zulema. Hola, buenas noches. Artículo 808. Buenas tardes, perdón. Carta de porte. El porteador deberá expedir un comprobante de haber recibido la carga, que entregará al cargador. O, si éste lo exige, una carta de porte o conocimiento de embarque. En todo caso, el porteador estará facultado para exigir la apertura y reconocimiento de los bultos en el acto de su entrega. Muy bien. Entonces ahí tenemos nosotros que podemos ver que hay un porteador, hay un remitente, hay un destinatario, consignante o consignatario, un fletador, un porteador, el transportista que solemos llamarle. Entonces ahí encontramos ese contrato de transporte de cosas. Encontramos a su vez que del contrato de transporte de cosas es que deviene la creación del conocimiento de embarque. Es el conocimiento de embarque, ese título de crédito contentivo de un contrato de transporte de cosas vía marítima. Entonces, ahí tenemos los
conocimientos de embarque, que siempre van a hacer eso, siempre van a hacer ese contrato de transporte de cosas vía marítima, el que va a dar lugar a la creación de ese conocimiento de embarque. Encontramos entonces que si vamos a estar frente al conocimiento de embarque, pues es simple y sencillamente porque vamos a tener ese título de crédito, que ese documento que nos va a establecer que hay incorporado en el título de crédito un contrato de transporte de cosas vía marítima, que van a ser transportadas vía marítima. El contenido de estas mercaderías en tránsito, pues va a estar en todas las condiciones y detalles establecidas en el contrato de transporte de mercancías por vía marítima. Encontramos en virtud de esto que va a haber ahí una sociedad naviera, o va a ser el operador que se obliga en este contrato de transporte de mercancías con el propietario de las mercancías a trasladarlas de un lugar a otro. A eso se refiere el conocimiento de embarque, que va a ser trasladadas estas mercaderías vía marítima de un lugar a otro y van a ser entregadas al destinatario. Van a ser entregadas a ese propietario o consignatario que está en el destino final a donde tienen que llegar las mercaderías. Cuando nosotros estamos hablando de el conocimiento de embarque, encontramos que si no está este título, no se pueden retirar las mercaderías para llevarlas al destino que corresponde. Es decir, que se tienen que amparar. Los transportistas deben de trasladar las mercaderías de un lugar a otro, siempre llevando ese contrato de transporte de cosas, ya sea en un conocimiento de embarque o contenido en la carta de porte. Encontramos que para poder exigir esas mercaderías debemos estar amparados en esos títulos de crédito. Si no tenemos el conocimiento de embarque, pues igualmente no vamos a poder transportar las mercaderías de un lugar a otro vía marítima. Si no tenemos la carta de porte, pues igualmente no vamos a poder trasladar esas mercaderías que contiene esa carta de porte para que vayan las mercaderías en tránsito de un lugar a otro. Entonces es importante advertir que la carta de porte y el conocimiento de embarque son dos títulos de crédito que se relacionan de manera directa con el contrato de transporte de cosas. ¿Por qué hacemos énfasis en el transporte de cosas? Porque vamos a encontrar que hay también transporte de personas. Si ustedes se van en el transurbano, ese es un transporte de personas. Si ustedes se van en Litegua, es otro transporte de personas. Si ustedes se van en cualquier transporte urbano o extraurbano que transporte personas, pues va a haber un contrato de transporte de personas. Por eso hacemos el énfasis del contrato de transporte de cosas. Encontramos entonces que tanto el conocimiento de embarque como la carta de porte son dos títulos de crédito que se relacionan directamente con el contrato de transporte de cosas, de mercaderías en tránsito. Encontramos que este conocimiento de embarque contiene el contrato celebrado entre el remitente de las mercaderías y el propietario de esas mercaderías, o sea, el destinatario, o sea, el consignatario de esas mercaderías. ¿Para qué? Para que se transporten de un lugar a otro vía marítima, si fuera la carta de porte, vía terrestre o vía aérea. Encontramos que
Al igual que todos los títulos de crédito, la naturaleza del conocimiento de embarque y la naturaleza jurídica de la carta de porte es que son títulos de crédito y por lo tanto se consideran bienes muebles. Representan mercaderías, por lo tanto se consideran cosas mercantiles. Entonces, ahí tenemos su naturaleza jurídica. El conocimiento de embarque es un título de posesión. Hay que tenerlo para acreditar que efectivamente vía marítima va a haber una transportación de mercaderías. Es un título de disposición porque es un título de crédito contentivo de mercaderías, representa mercaderías, entonces en su transportación. Se puede disponer del contenido, se puede disponer de esa transportación. La respuesta es sí. Es un título de tradición también. ¿Por qué? Porque se va a hacer circular. Esas son características del conocimiento de embarque. Encontramos, les decía, que este documento acredita la propiedad de las mercaderías que van a estar siendo transportadas. Encontramos entonces que el conocimiento de embarque pues va a ser ese título de crédito que respalde, que soporte el contenido de las mercaderías que van a ser transportadas vía marítima. Si nosotros tenemos esa transportación más allá del territorio guatemalteco, pues igualmente, les decía, tenemos que hacer acopio de normas aduaneras, en este caso, por ejemplo, el RECAUCA, en donde se va a establecer que este documento de transportación contiene un contrato celebrado entre el remitente y el porteador para transportar las mercaderías a un destinatario final y que estas pueden ser pues transportadas vía marítima. Obviamente, este conocimiento de embarque pues es el que va a nacer a la vida jurídica si hay un contrato de transporte de cosas que van a ser transportadas vía marítima. Encontramos igualmente que los elementos personales de este contrato, les decía, es ese porteador o ese fletante, ese cargador que se va a encargar de ese contenido del contrato y finalmente el destinatario que es la persona que va a recibir las mercaderías. Tenemos el consignante, o sea, el remitente, la persona que envía las mercaderías y finalmente el destinatario que las recibe en su destino final. Hay requisitos a cumplir, ya dijimos que los del 386 y los del 589, que al final nos dan ¿cuántos requisitos dijimos? 17, licenciada. 17, ¿verdad? Que está cenando, Renato. Entonces, 17 requisitos, 12 especiales y 5 generales nos dan 17. Encontramos que los títulos de crédito, que son conocimientos de embarque, van a circular a la orden de persona determinada o al portador. ¿Se pueden crear al portador? Sí, y van a circular por esa simple entrega que se haga del conocimiento de embarque. ¿Van a poder crearse a la orden de persona determinada? La respuesta es sí. La mayoría de veces, pues igual va a ser a la orden de persona que va a hacer la transportación y que está autorizada por el comprador, o por el otro lado va a ser para el comprador directamente. Se pueden dar ambos, especialmente para el propietario de las mercaderías. Entonces, ahí tenemos la circulación de esos conocimientos de embarque. Encontrábamos, les decíamos, que en términos internacionales van a ser regidos no solo por nuestras normas, porque va a ser una contratación con guatemaltecos, sino va a ser también por normas aduaneras que rigen en el derecho aduanero para la contratación mercantil. Encontramos igualmente
que tenemos esta posibilidad de existencia, les decíamos, y es muy importante ver en los elementos personales, vuelvo y repito, que está el porteador o fletante, o sea, esa persona que llamamos nosotros transportador o que llamamos transportista, ¿verdad? Él va a ser esa persona que se comprometa, que se obligue a trasladar esas mercaderías de un lugar a otro y que va a crear esa carta de porte o va a crear ese conocimiento de embarque para que se pueda dar facilidad a la transportación de las mercaderías y finalmente lleguen a su destino final. Encontramos, les decía que si ustedes se recuerdan, la clasificación legal de los títulos de crédito es que pueden crearse como nominativos, pueden crearse a la orden y pueden crearse al portador. Aquí encontramos que los títulos de crédito van a ser creados a la orden, pueden ser creados al portador, pero especialmente se crean a la orden de persona determinada. Encontramos igualmente que van a cumplir con esos requisitos. Decíamos que la carta de porte y conocimiento de embarque deben cumplir con los requisitos del 386, con los requisitos del 589 y que si estamos hablando del ámbito internacional van a regirse también por leyes aduaneras, es decir, tenemos el fundamento legal en el Código de Comercio, en el 386, tenemos fundamento específico en el Código de Comercio, en el 589, y finalmente tenemos las leyes aduaneras que van a regir también la transportación de las mercaderías en tránsito. Entonces, hasta ahí tenemos esos títulos de crédito que tienen relación directa con ese contrato de transporte de cosas, ¿verdad? Encontramos que ese conocimiento de embarque, como lo hicimos al principio, tiene relación directa con un contrato de transporte de cosas. Y entonces vamos al libro cuarto y ahí tenemos el contrato de transporte de cosas y encontramos que los elementos personales de ese contrato son los mismos elementos personales del conocimiento de embarque. Son los mismos elementos personales que ya dijimos de la carta de porte y también tienen como elemento real las mercaderías representadas en esos títulos de crédito. Ese es el elemento real del contrato de transporte y también de los títulos de crédito. Finalmente hay un elemento formal. ¿Cuál es el elemento formal del conocimiento de embarque? Si estamos viendo elementos también del contrato de transporte de cosas. Y encontramos que el elemento formal es ese conocimiento de embarque. El elemento formal es esa carta de porte, porque son contentivos de un contrato de transporte de cosas. Encontramos que todos los requisitos del 386 van a estar cubiertos, van a aparecer en el conocimiento de embarque. Esa carta de porte va a contener todos los requisitos del 386, pero ambos van a contener también todos los requisitos del 589, porque esos son los requisitos del formulismo, de que le dan forma al contrato de transporte y le dan forma a el conocimiento de embarque y a la carta de porte, porque recuérdense ustedes que el formulismo es una característica de los títulos de crédito y todos lo deben de cumplir y en efecto para ser considerados títulos de crédito todos deben de cumplir todos los requisitos que la ley establece. Alguien que por favor nos recuerde ahí el 386, ¿cuáles son los requisitos?
Serían, licenciada, 1, el nombre del título de que se trate; 2, la fecha y lugar de creación; 3, los derechos que el título incorpora; 4, el lugar y la fecha de cumplimiento de ejercicio de tales derechos; y 5, la firma de quien lo crea. En los títulos en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Muy bien, Andrea. Entonces, vayámonos a los requisitos especiales. ¿Cuáles son? Alguien que nos diga dónde están y cuáles son. Serían los consignados en el artículo 589, licenciado. Leámoslos. Otros requisitos, además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la carta de porte o conocimiento de embarque deberán contener: 1, el nombre de carta de porte o conocimiento de embarque; 2, el nombre y el domicilio del transportador; 3, el nombre y el domicilio del cargador; 4, el nombre y el domicilio de la persona a cuya orden se expide o la indicación de ser el título del portador; 5, el número de orden que corresponde al título; 6, la descripción pormenorizada de las mercaderías que habrán de transportarse; 7, la indicación de los fletes y demás gastos del transporte, de las tarifas aplicables y la de haber sido pagados los fletes o ser estos por cobrar; 8, la mención de los lugares y fechas de salida y de destino; 9, la indicación del medio de transporte; 10, si el transporte fuera por vehículo determinado, los datos necesarios para su identificación; 11, las bases para determinar el monto de las responsabilidades del transportador en casos de pérdidas o averías; 12, cualesquiera otras condiciones o pactos que acorden los contratantes. Las cartas de porte y conocimiento de embarque para tráfico internacional se regirán por las leyes aduaneras. Muy bien, Andrea. Entonces, hasta ahí tenemos 5 requisitos generales y 12 requisitos especiales. Pero en un momento determinado podemos tener otros requisitos. ¿Alguien que nos lea por ahí los otros requisitos que establece la ley? Lo leo yo, licenciada. Por favor, Eddie. Artículo 590. Otros requisitos. Si mediare un lapso entre el recibo de las mercaderías y su embarque, el título debe contener, además, primero, la mención de ser recibido para embarque. Segundo, la indicación del lugar donde habrá de guardarse las mercaderías mientras el embarque se realiza. Tercero, el plazo fijado para el embarque. Muy bien, Eddie, gracias. Entonces, vean ustedes, tenemos 5 requisitos generales en el 386. Tenemos 12 requisitos especiales en el 589. Y en el caso de que las mercaderías no fueran a transportarse de inmediato, tenemos 3 requisitos más en el 590. Es decir, que en algunos casos el conocimiento de embarque o la carta de porte van a contener 17 requisitos. Y en casos especiales que la mercadería no se va de inmediato a ser transportada, vamos a tener 20 requisitos. Así es que creo yo que tienen buena cantidad de requisitos para estudiar. Encontramos entonces ahí el conocimiento de embarque. Encontramos también la carta de porte, ¿verdad? Los 2 títulos de crédito se van a relacionar con las mercaderías, porque la carta de porte, como decíamos, nace de un contrato de transporte de cosas que van a ser transportadas, ya sea vía aérea, ya sea vía terrestre. Encontramos entonces que de esa manera van a llegar a su lugar de destino y que esas mercaderías son representadas al momento de la contratación por esos títulos de crédito, porque tanto la carta de porte contiene un contrato de transporte de cosas como el conocimiento de embarque
contiene un contrato de transporte de cosas. La diferencia es que va a existir, van a hacer de ese contrato de transporte de cosas una carta de porte cuando la vía de comunicación que se va a utilizar para la transportación de las mercaderías sea terrestre o sea aérea. Y vamos a estar frente a un contrato de transporte de cosas en un conocimiento de embarque, incorporadas en un conocimiento de embarque, cuando la transportación de esas mercaderías sea por vía marítima. Esa es la gran diferencia en saber que ustedes como juristas deben de indicarle a sus clientes qué título de crédito van a crear de acuerdo al contrato de transporte de cosas. Si la vía es marítima, deberán asesorarle que necesita un conocimiento de embarque. Y si la vía es terrestre, una carta de porte. Y si la vía es aérea, nace a la vida jurídica una carta de porte. Entonces ahí tenemos los dos títulos de crédito que se relacionan directamente con el contrato de transporte de cosas. Encontramos a su vez que esas mercaderías transportadas de un lugar a otro es necesario que las vayamos a depositar, porque son muchas sus mercaderías transportadas, entonces la vamos a depositar en un almacén general de depósito. Y encontramos que hay títulos de crédito que crean los almacenes generales de depósito. La pregunta es, ¿qué títulos de crédito está autorizado un almacén general de depósito para poderlos crear? Certificado de depósito y bono de prenda. Son los dos títulos de crédito que puede crear un almacén general de depósito. Ahora yo les pregunto, ¿qué son los almacenes generales de depósito? Eso lo tuvieron que haber visto ustedes en Mercantil 1. ¿Qué me pueden decir de los almacenes generales de depósito? A ver su lema. ¿No está su lema? Estas están constituidas en forma de sociedad anónima. Sí. Los almacenes generales de depósito. Sí. ¿Qué más podemos decir de ellos, su lema? Que versan de mercancías y productos individualmente especificados. Por ahí Victoria nos decía que son los que comúnmente nosotros conocemos con el nombre comercial de almacenadoras. Eso también es cierto. Encontramos que los almacenes generales de depósito están haciendo quedar mal a sus profesores de Mercantil 1, ustedes. Son instituciones auxiliares de crédito, muy bien. Tienen por objeto almacenamiento y conservación. El objeto es, sí, Eddie. A mi punto de vista, licenciada, los almacenes generales de depósitos son bodegas donde almacenan mercaderías para pignorar por medio de un préstamo o actualmente pues han funcionado con la Superintendencia de Administración Tributaria para hacer almacenes fiscales de mercaderías en tránsito. Muy bien, Eddie. Muy bien. ¿Quién le dio Mercantil 1 a usted? Ay, me lo dio la licenciada Marielos Castillo, pero además yo trabajé muchos años en Alcersa. Ah, ¿con qué razón? Eso es lo que más ubicaba. Encontramos, tiene razón, Eddie.
Encontramos que los almacenes generales cuando estamos, sí, Mario Arturo, cuando estamos hablando, como decía Eddie, de los almacenes fiscales, sí, ahí se pueden pagar impuestos. ¿De qué? De las mercaderías ahí depositadas. Entonces encontramos que los almacenes generales de depósitos son sociedades anónimas especiales. Eso es lo que son. Sociedades anónimas especiales. ¿Por qué son sociedades anónimas especiales? Porque el artículo 10 del Código del Comercio les da esa forma, la forma de sociedades anónimas. Ahora son sociedades anónimas especiales porque se rigen por el Código de Comercio y su ley especial. ¿Cuál es esa ley especial? Edith sabe cuál es. No me recuerdo del decreto, licenciada, pero sí hay un decreto para almacenes generales de depósito. Así se llama, Ley de Almacenes Generales de Depósito. 1746, muy bien. Ley de Almacenes. El decreto 289. No. El de Maquilas. No, se me cruzó la ley de Maquilas, cabal, ahorita, que también tiene que ver con los almacenes generales de depósito. Sí, no esa es otra. El 89, 2989. Encontramos que está regulada la sociedad anónima especial por el Código de Comercio, también por la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Esa es su ley especial. Entonces, eso la hace especial, que se rige por el Código de Comercio, pero además de eso, también por la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Encontramos que también es especial porque debe cumplir con requisitos especiales. ¿Cuáles? Encontramos que debe ser autorizada por la Junta Monetaria previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. ¿Dónde está eso? En la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Encontramos que es especial también por una tercera razón. Su objeto es especial. ¿Cuál es el objeto de los almacenes generales de depósito? El depósito, la conservación, la custodia y el cuidado con celo de las mercaderías ahí depositadas. Eso lo encuentran ustedes, artículo 1 y artículo 2 del Código de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Encontramos entonces que los almacenes generales de depósito son una institución de derecho privado que presta esos servicios y que, como bien decía Eddie, pueden ser almacenes generales de depósito fiscales y almacenes generales de depósito no fiscales. Estamos frente a un almacén general de depósito fiscal cuando está autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria para que ahí se paguen los impuestos a que están afectadas las mercaderías que fueron depositadas en ese almacén general de depósito. Entonces, ahí estamos frente a un almacén general de depósito fiscal. Cuando no fue autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria, pero existe como sociedad anónima especial que presta ese servicio, entonces estamos frente a un almacén general de depósito no fiscal. Entonces tenemos almacenes fiscales y almacenes no fiscales. Los fiscales, aparte de todas las autorizaciones de la Junta Monetaria, del previo dictamen de la Superintendencia de Bancos, de registro en el registro mercantil, etcétera, también las autoriza la Superintendencia de Administración Tributaria para que sean almacenes fiscales. Ahora, los que no son almacenes fiscales es porque no están autorizados por la Junta Monetaria, por la Superintendencia de Administración Tributaria para ser almacenes fiscales. Entonces, ahí tenemos los almacenes fiscales y los almacenes no fiscales.
Vemos ahí que los almacenes generales de depósito son las instituciones que están autorizadas para crear certificados de depósito y bonos de prenda. El certificado de depósito y el bono de prenda se van a crear con el propósito de que el depositante, que es el propietario de las mercaderías, pueda tener ese lugar para resguardo de sus mercaderías y que posteriormente pueda ir retirando las mercaderías, ya sea en su totalidad, ya sea de manera parcial, que es lo que más se da, para que las pueda colocar en el mercado, pueda retirarlas, colocarlas y obtener los costos y las ganancias de esas mercaderías. También tenemos que hay otra posibilidad, el que esas mercaderías, como bien decía Eddie, se puedan pignorar cuando el propietario de las mercaderías necesite dinero para pagar el depósito de esas mercaderías y pueda retirarlas para comercializarlas en el mercado. Entonces ahí se convierte en sujeto de crédito el propietario de las mercaderías y con ese fin accesorio, podemos decir, se va a pignorar las mercaderías, se van a constituir en una prenda sin desplazamiento para que el propietario de las mercaderías pueda acceder a ese crédito que el prestamista le va a otorgar. Entonces ahí hay otro contrato. El primer contrato que da lugar a la creación de certificados de depósito y bono de prenda es el contrato de depósito mercantil. ¿Por qué no decimos solo contrato de depósito? Porque en el mundo mercantil hay contratos de depósito mercantil, hay contratos de depósito bancario, que fue el que vimos con el cheque, y hay contrato de depósito colectivo de valores que está regulado en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Entonces, vean ustedes, esas son las posibilidades que nos da el contrato de depósito mercantil, que nazca a la vida jurídica ese certificado de depósito. ¿Para qué sirve el certificado de depósito? Para acreditar la propiedad de las mercaderías. Ahí se establece que las mercaderías son propiedad del depositante. Entonces encontramos que ese título de crédito expedido por el Almacén General de Depósito va a certificar que recibe las mercaderías en el Almacén General de Depósito y que el tenedor legítimo, que va a ser el depositante, es el que va a resultar acreditando su propiedad de las mercaderías con el certificado de depósito. ¿Para qué? Para que tenga la disposición de esas mercaderías en el momento que él considere que lo va a hacer. Entonces, ahí es donde aparece el certificado de depósito, que nos sirve para acreditar la propiedad de las mercaderías. ¿Quiénes participan en el contrato de depósito mercantil? ¿Cuáles son los elementos de ese certificado de depósito? Pues ahí tenemos al depositante y al depositario. Ahí tenemos el elemento real, que son las mercaderías, y el elemento formal, que es ese certificado de depósito que va a acreditar la propiedad de las mercaderías. ¿Quién es el depositario? El Almacén General de Depósito. ¿Quién es el depositante? El propietario de las mercaderías. Tenemos los elementos personales. ¿Cuál es el elemento real de ese certificado de depósito y de ese contrato de depósito mercantil? Pues es ese conjunto de mercaderías. Son las mercaderías y el precio que se paga por
depositar las mercaderías en el almacén general de depósito. Esa creación y esa circulación de del certificado de depósito y bono de prenda lo va a hacer el depositario. O sea, el almacén general de depósito va a crear el certificado de depósito y va a crear el bono de prenda conforme está establecido en la Ley de Almacenes Generales de Depósito y en su reglamento. Si ustedes leen el artículo 9 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito y ven en el artículo 12, hola Ingrid, y establecen, ya vamos a terminar, y establecen en el artículo 12 que hay ahí, además del 386, el 9 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito y el 12 de su reglamento, nos da todos los requisitos, que son bastantes, por supuesto, para la creación del certificado de depósito. Encontramos entonces que esa ley de circulación nos indica que los títulos contenidos como certificados de depósito van a crearse como títulos de crédito nominativos. Es decir, el depositario tiene un registro, tiene un libro, tiene un talonario de títulos de crédito que se llaman certificados de depósito y bonos de prenda, y en ese libro de registros, en ese contenido de registros, va a establecer de quién es el certificado de depósito, las mercaderías de quién acredita ese certificado de depósito, pero ya vieron, nace como consecuencia del contrato de depósito mercantil. Encontramos que está el certificado de depósito ya creado y tiene relación directa con el contrato de depósito mercantil. El certificado de depósito es un título principal. El bono de prenda es un título de crédito accesorio. Es decir, que para que nazca el certificado de depósito solo se necesita que haya un contrato de depósito mercantil, pero para que nazca un bono de prenda, se necesita que exista ya un certificado de depósito. Si no hay certificado de depósito, no puede crearse bono de prenda, pero sí puede crearse certificado de depósito y no necesariamente que se necesite crear bono de prenda. El bono de prenda se relaciona además con el contrato de depósito mercantil y con el certificado de depósito, con el contrato de mutuo con garantía prendaria o con el contrato de préstamo, que es lo mismo, con garantía prendaria. ¿Cuál va a ser esa garantía prendaria? Como nos decía Eddie, las mercaderías pignoradas. Pignoradas quiere decir que se dan en prenda. Las mercaderías pignoradas como garantía, en prenda como garantía de ese contrato de mutuo o de ese contrato de préstamo entre el propietario de las mercaderías y el prestamista. ¿Cómo se hizo eso? Pues solo con el certificado de depósito. Lo presenta el propietario de las mercaderías al prestamista y ahí se vuelve sujeto de crédito porque garantiza el cumplimiento de ese crédito con las mercaderías depositadas en el almacén general de depósito. Nos vamos a quedar hasta aquí. Si alguien quiere decirnos algo y si no, pasen feliz noche. Qué gusto verles. A los que se dejan ver. Hasta luego, Eddie. Hasta luego, André. Licenciada, buenas noches. Mire, solo tengo una duda. El laboratorio que usted mandó, el laboratorio que mandó la vez pasada, ¿vale puntos? Sí. Es que fíjese que yo realmente, la verdad que ese día no lo hice, porque yo vi el laboratorio que ya como a las 7 menos cuarto, entonces ya no me da tiempo de entregarlo. O sea, yo sí lo hice y todo, pues, pero no sé si todavía lo puedo entregar o solo era en el periodo que usted dijo. Era en el periodo de clase. Ahí se comunica conmigo. Va, le escribo por WhatsApp, licenciada, muy amable. Va, está bien, Eddie. Feliz noche.
Yo también estoy igual en el caso del compañero Eddie. Yo también me percaté, salí tarde del trabajo y cuando me percaté lo empecé a hacer, pero se terminó la clase. Eso es para los que siempre están en clase, Ingrid, Elizabeth. Por eso es que los que están en clase se enteran de eso. Entonces ahí se comunica conmigo vía WhatsApp. Ok, muchas gracias, licenciada. Y sí, yo me conecto a sus clases. Por eso le digo, para los que están en clase, por eso es que voy a hacer excepción con ustedes. Adiós, Pati. Feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Que tenga buena noche. Feliz noche. Igualmente, hasta luego.